Damas y caballeros, hermanas y hermanos, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia y les manifestamos que el tema es el ternario, el triángulo, la Trinidad, la triunidad. Los Rosacruces estudian las leyes de la naturaleza y ellos dicen que todo en ella está sujeto a peso, número y medida. Y nada hay en la naturaleza que no esté regido por leyes matemáticas. La escuela pitagórica explicaba a la naturaleza, a la divinidad, al ser humano y todos sus fenómenos por medio de los números. Pitágoras designaba a Dios por el número 1, a la materia por el número 2 y el símbolo numérico del universo como el número 3. El número 3 en esoterismo representa la armonía, la Trinidad en la unidad. Así que tratando de estudiar las leyes de la naturaleza, llegamos al conocimiento de la ley del ternario. Todas las culturas de la antigüedad muestran un ilimitado respeto por la tríada y el triángulo es considerado como la primera figura geométrica. El triángulo fue considerado por Pitágoras como la figura perfecta en geometría porque representa el máximo de perfección y solidez. El triángulo es el signo de los chelas superiores, es el símbolo de la deidad. Es uno de los signos más arcaicos del esoterismo oriental. Los antiguos babilonios tenían sus 3 grados de iniciación. Los judíos místicos los tomaron de los caldeos. En la mitología egipcia, la Trinidad estaba representada por Osiris, Isis y por Horus. En la China se conocía y se conoce la Trinidad como el Yan, el Yin y el Tao. Y los cabalistas la representan como Yod, He, Chin. En la India, la Trinidad se conocía y se conoce con el nombre de Trimurti, estando compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. Y en los textos védicos, el Padma Purana dice: en el principio el gran Vishnu se convirtió en trino, generador, conservador y transformador, a fin de producir este mundo. El Espíritu Supremo emanó del lado derecho de su cuerpo a sí mismo como Brahma. Luego, a fin de conservar el universo, produjo del lado izquierdo de su cuerpo a Vishnu y para transformar al mundo produjo del medio de su cuerpo al eterno Shiva. Unos adoran a Brahma, otros a Vishnu, otros a Shiva, pero Vishnu, uno y sin embargo trino, genera, conserva y transforma. Por lo tanto, no haga el devoto ninguna diferencia entre los 3. Para los escandinavos, la Trinidad estaba representada por Odín, por Freya y por Thor. Atanasio fue quien definió para la Iglesia romana el dogma de la Trinidad y lo hizo tomándolo de las innumerables trinidades de todas las mitologías arcaicas. Estas tríadas estaban compuestas por el Padre, la Madre y el Hijo, y él transformó la tríada a Padre, Espíritu Santo e Hijo. Para la tradición occidental, Max Heindel expresó la cosmogénesis del universo por medio de la Trinidad con las siguientes palabras que hemos tomado del libro Los Misterios Rosacruces. En la alborada del ser, Dios el Padre emitió la palabra, el verbo.
y el Espíritu Santo se movió sobre el mar homogéneo de la materia virginal y la oscuridad fue convertida en luz. El ternario brilla por doquier, tanto en el vegetal como en el ser humano, en la naturaleza, en el universo y en la divinidad, siempre se halla presente. La luz blanca se refracta en 3 colores principales y 4 secundarios. Los principales son el azul, el amarillo y el rojo. El átomo está compuesto por protones, electrones y neutrones. La célula está constituida por citoplasma, membrana plasmática y núcleo. El embrión está compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. Una fruta está formada por pericarpio, mesocarpio y endocarpio. El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Podemos asimismo observar que la naturaleza es triuna. Primero está para nosotros la naturaleza visible u objetiva. Después la naturaleza sutil, invisible, oculta, modelo y principio vital de la otra, y por encima de ambas está el Espíritu Uno, la causa primera. La divinidad misma, como ya lo hemos visto, es triuna, y los gnósticos alejandrinos la enunciaban como Paráclito, Verbo y Demiurgo. Los gnósticos alejandrinos y las antiguas culturas que rendían culto al sol lo consideraban en su aspecto triunitario como el sol formal, el sol espiritual y el sol superespiritual. Démonos cuenta que el átomo, el embrión, la fruta, el ser humano, la naturaleza y la divinidad son análogos entre sí, que el átomo es análogo al ser humano y este a su vez es análogo a la naturaleza y ella también es análoga a la divinidad. Observemos que el átomo, teniendo 3 aspectos, sigue siendo uno. Que una fruta, por ejemplo un mango, teniendo pericarpio, endocarpio y mesocarpio, es una sola. Igualmente el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, y sin embargo es uno. En la descomposición de la luz blanca al pasar por un prisma, se destacan los 3 colores primarios, azul, amarillo y rojo. Pero la luz blanca sigue siendo una sola y solo una. La naturaleza, siendo trina, es solo una. De lo anterior podemos concluir que es más exacto decir triunidad que trinidad, porque la palabra triunidad encarna de una manera más categórica los hechos de la naturaleza y de la vida. La ley del ternario fue formulada por el gran esoterista francés Gerard Encausse Papus de la siguiente manera: 2 cosas opuestas en apariencia tienen siempre un punto común intermediario. Este punto intermediario resulta de la acción recíproca de las cosas aparentemente opuestas y participa de las condiciones de ambas. Por ejemplo, la luz y la sombra, 2 aparentes opuestos, producen por su acción recíproca la penumbra, que tiene algo de luz y algo de sombra. El hombre y la mujer, de su amor recíproco, generan al Hijo,
y el hijo hereda características físicas tanto del padre como de la madre. El calor, aparente opuesto del frío, tiene un punto común intermediario que es lo tibio, y lo tibio tiene algo de caliente y algo de frío. Observando los ejemplos citados, podemos ver que la ley del ternario está constituida siempre por tres términos. Un término irradiante, un término receptivo o inducente y un término neutro, resultante de la acción recíproca de los dos primeros. Al término irradiante o yod corresponde el Paracleto, el Yan, Brahma, Osiris, el ectodermo, el protón, el sol superespiritual, el espíritu. Al término receptivo o G corresponde el demiurgo, el yin, Shiva, Isis, el endodermo, el electrón, el sol formal, el cuerpo. Al término neutro o chin corresponde el verbo, el Tao, Vishnu, Horus, el mesodermo, el neutrón, el sol espiritual, el alma. En los antiguos misterios se decía al discípulo: conócete a ti mismo por ti mismo. Este axioma encierra una gran sabiduría, porque como ya sabemos, el ser humano es análogo al átomo, al universo y a la divinidad misma, y por el conocimiento de sí mismo llegará al conocimiento del universo, de la naturaleza, y a sentir la omnipresencia de la divinidad en su ser interno. Por esta razón vamos a estudiar algunos factores relevantes que muestran la triunidad en el ser humano. Ya vimos que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, pero asimismo podemos expresar que está compuesto por individualidad, personalidad y alma. La individualidad está compuesta por el espíritu divino, el espíritu de vida y el espíritu humano, que en la literatura sánscrita reciben los nombres de Atma, Buddhi, Manas, y que con gran inteligencia y sabiduría el iniciado espiritual Ragosini nos enseña que son conciencia, sensibilidad e imaginación. En el ente humano hay tres factores principales en el sendero de su evolución, que son la conciencia, la sensibilidad y el fisiologismo. La conciencia está relacionada con la individualidad y actúa en el cuerpo denso en el área correspondiente a la cabeza, más exactamente en el cuerpo pineal por medio del sistema nervioso. En esta área se lleva a cabo la asimilación de ideas que alimentan nuestra inteligencia. Es el campo donde se realiza la digestión conscientiva, espiritual, inteligencial. El fisiologismo está relacionado con la personalidad y actúa en el cuerpo denso en el vientre, más exactamente en el plexo umbilical por medio del sistema linfático. Aquí en el plexo umbilical es donde se realiza la asimilación y eliminación
de los elementos bioquímicos que nutren el organismo. En otras palabras, es el escenario de la digestión bioquímica. La sensibilidad está relacionada con el alma. Tiene su instrumento en el pecho, más exactamente en el plexo cardíaco, actuando por medio del sistema sanguíneo. En el plexo cardíaco se lleva a cabo la asimilación de los sentimientos nobles, altruistas y generosos, y la eliminación de los deseos y pasiones inferiores. Es el ambiente donde se debe llevar a cabo la digestión anímica. De esta manera, el cuerpo pineal, el sistema nervioso, son los instrumentos de la conciencia por medio de los cuales puede el ser humano comprender y a través del cual se manifiesta el primer aspecto de la divinidad, es decir, el Padre en el ser humano. El plexo umbilical, el sistema linfático, son los instrumentos del fisiologismo por medio del cual puede el ser humano actuar y a través del cual se exterioriza el tercer aspecto de la divinidad en el ser humano. De igual manera, el plexo cardíaco, el sistema sanguíneo, son los instrumentos de la sensibilidad por medio del cual puede el ser humano amar y a través del cual se expresa el segundo aspecto de la divinidad en el ser humano. Toda partícula en el universo, desde la más pequeña hasta el sistema de mundos más complejo, está imbuida de conciencia, energía y materia. Einstein, en su más famosa fórmula matemática, confirmó esta verdad diciendo que la velocidad de la luz al cuadrado es el punto de relación fruto de la actuación de la conciencia universal entre la energía y la materia. De la analogía trinitaria existente entre el ser humano y la divinidad, podemos ver con claridad lo que se dice en la Biblia, Génesis 1:26, de que el ser humano fue generado por los Elohim en imagen y semejanza a lo divino, y la razón de que los cabalistas digan que el ser humano es un microcosmos o microprosopus, exacta reflexión del macrocosmos o macroprosopus. Hay otro ternario importantísimo en el ser humano estudiado por los esoteristas hindúes bajo los nombres de Pingala, Suchudna e Ida. Suchudna es el cordón espinal central. Ida y Pingala corresponden a las ramificaciones nerviosas simpáticas que recorren ambos lados de la columna vertebral. También debemos mencionar por su gran importancia anatómica y fisiológica las tres membranas que envuelven al encéfalo y la médula espinal. Ellas son dura madre, pia madre y aracnoides. Como estamos hablando de ternarios que tienen relación directa con el ser humano, debemos citar otra importantísima enseñanza del concepto Rosacruz del cosmos. Esta enseñanza dice que la humanidad, en el estado actual de su evolución, está trabajando en tres mundos: el mundo físico, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento. El mundo físico está relacionado con la forma. El mundo del deseo está relacionado con el color y el mundo del pensamiento está relacionado con el
sonido. La importancia de nosotros saber esto en nuestra evolución es que seamos cada vez más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. A estos tres mundos corresponden tres artes principalmente, que si todos los seres humanos nos preocupáramos por practicar, lograríamos mayor evolución espiritual. Al mundo físico o mundo de la forma corresponde la escultura. Al mundo del deseo corresponde la pintura. Al mundo del pensamiento, la música principalmente, y secundariamente la literatura y la poesía. Si nos preocupamos por cultivar el arte en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos serán progresivamente mucho mejores de lo que ahora son y nos llevarán por el camino que nos conducirá a poder servir eficazmente a nuestros hermanos en la evolución. Dentro del movimiento eterno de la vida se están generando continuamente nuevos estados, nuevos seres, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos. El ser humano tiene la capacidad de generar en el mundo de la forma, en el mundo del sentimiento y en el mundo del pensamiento. En el mundo de la forma podemos suministrar los vehículos físicos a los egos que quieran reencarnar en este planeta para adquirir experiencia y aumentar su evolución. Si en los matrimonios de hoy en día el hombre y la mujer se unieran físicamente, inspirados por un divino sentimiento de amor, vendrían egos de alta evolución espiritual que ayudarían al despertamiento de la ascenso-conciencia en la humanidad. La familia modelo, en este sentido, fue el ternario de José, María y Jesús. Si en el mundo del pensamiento nosotros generamos ideas de altruismo, de ennoblecimiento, al igual que en el mundo del deseo, sentimientos generosos, altruistas, filantrópicos, nos regeneraríamos física, emocional y mentalmente y contribuiríamos positivamente al bienestar de toda la humanidad. Ya hemos hecho referencia a los instrumentos fisiológicos, biológicos y psíquicos que posee a su disposición el ser humano para poder evolucionar espiritualmente. Ahora vamos a hacer referencia a las tres leyes claves que rigen su destino. Ellas son evolución, causalidad, renacimiento. La primera ley que miraremos es la de evolución. La evolución orgánica fue descubierta y estudiada para la humanidad por Carlos Darwin. Pero la evolución mental, álmica y espiritual del ente humano solo es estudiada por las escuelas de esoterismo. Naturalmente, al hablar de evolución surge la pregunta: ¿cuál es el camino a seguir para evolucionar física, anímica y espiritualmente? El yoga describe tres senderos de perfección: el karma yoga, o sea, el sendero de la acción; el bhakti yoga, o sea, el sendero de la devoción; el jnana yoga, o sea, el sendero del conocimiento. Nosotros en el mundo occidental tenemos a Platón, quien dejó a la humanidad
esta preciosa trilogía para rendirle culto a la verdad, a la belleza y al bien. A la búsqueda de la verdad la llamamos ciencia y equivale al Jnana Yoga. El rendirle culto a la verdad y profesar la ciencia trae como fruto la evolución de la conciencia. El culto a la belleza lo llamamos arte, equivalente al Bhakti Yoga, que incluye lo que llamamos religión. Si le rendimos culto a la belleza, evolucionamos álmicamente, educiendo sensibilidad. La recta y noble acción, o sea, el culto al bien, corresponde al Karma Yoga. Al rendirle culto al bien, la humanidad evoluciona sociológica y espiritualmente. Nuestro maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini, en su libro El enigma del hombre, nos enseña el sentido verdadero de la religión de la siguiente manera. La religión es el íntimo sentimiento del ser humano hacia un bien mejor, hacia la suprema realización de la unidad armoniosa de la vida infinita. Es el íntimo sentimiento de la quieta unidad que todo lo liga con su santo dinamismo. Quien verdaderamente ama posee el tipo de religión más elevada. Quien más logra sentir la unidad de la vida, ese es el más religioso. Cada ternario, desde el que abarca a la inmensidad hasta el que constituye el más significante organismo según Pitágoras, está incluido en una unidad absoluta o relativa. En el caso del ternario del Padre, la Madre y el Hijo, ellos están contenidos y formando una sola unidad relativa que es la familia. En el caso de la cáscara, la clara y la yema, ellos están contenidos en una unidad relativa que se llama huevo. En el caso de la falange, la falangina y la falangeta, ellas están contenidas y formando una sola unidad relativa que se llama dedo. Todos nosotros admiramos y sabemos la alta evolución de un ego como Einstein, que decía: los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son verdad, belleza y bien. Pero miremos al Señor Jesús, el cristificado, quien nos mostró con su vivo ejemplo cuál es el camino que cada uno de nosotros, por nuestro propio esfuerzo, debe recorrer. Toda la grandeza de su doctrina podemos decir que se podría sintetizar en estas tres sabias enseñanzas. Buscad la verdad y ella os hará libres. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Lo que yo hago, lo podréis hacer vosotros y aún más. He ahí los verbos que debemos conjugar en nuestras vidas para poder evolucionar: amar, comprender y actuar. Primero que todo, amar, porque por medio del amor llegamos al sumo conocimiento para luego poder actuar en favor del bien de nuestros hermanos.
La segunda ley que rige el destino del ente humano es la de causalidad. Todos los grandes seres que han iluminado a la humanidad han enseñado esta ley. Buda la enseñó diciendo: los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo. Jesús dijo: con la vara que midiereis seréis medidos. Lo que a otros hiciereis, eso os harán a vosotros. Hermes enseñó: con la misma energía con que un péndulo oscila hacia la izquierda, con ese mismo poder regresa a la derecha. Platón la enunció así: haz a otros lo que quieras para ti. Pablo en los Evangelios nos dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembréis, eso cosecharéis. Y el esoterismo, resumiendo todas las enseñanzas al respecto, nos dice: el ser humano es el artífice o arquitecto de su propio destino. Nosotros, con nuestros pensamientos, sentimientos y actos, estamos generando nuestro destino. Así que si deseamos un futuro mejor, apliquemos la ley de causalidad, sembrando pensamientos, sentimientos y acciones de verdad, belleza y bien, para que así podamos cosechar más tarde sus benéficos frutos. La tercera ley que rige el destino del ser humano es la de reincorporación o renacimiento. Ningún ser humano en el breve lapso de una sola encarnación alcanza a realizar todo cuanto debe educir de su divinidad latente. Es por esto que el ser humano debe retornar a la tierra, adquirir nuevos vehículos, experimentar las consecuencias de las causas que puso en movimiento en pasadas encarnaciones y así ir evolucionando progresiva y gradualmente. Otra peculiaridad con relación al ternario digna de mencionarse: los más grandes movimientos filantrópicos que mejor han servido y sirven a la humanidad fueron representados por tres heraldos principales. Los heraldos de la Fraternidad Rosacruz, que nos dejaron obras escritas para estudiar y meditar, son Franz Hartmann, Kurt Heller, Max Heindel. Los tres heraldos del psicoanálisis que todos nosotros deberíamos estudiar son Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Los tres adalides que nos legaron obras de contenido teosófico dignas de estudiarse fueron Elena Petrovna Blavatsky, Annie Besant, Charles Webster Leadbeater. En la obra La lámpara maravillosa de Ramón del Valle Inclán, en el capítulo Exégesis Trina, hay un estudio muy completo del ternario. Hemos extraído de este maravilloso capítulo lo siguiente: 3 son los tránsitos por donde pasa el alma antes de ser iniciada en los misterios de la eterna belleza. Primer tránsito: amor doloroso. Segundo tránsito: amor gozoso. Tercer tránsito: amor con renunciamiento y quietud. Amor doloroso. Amor y dolor
son el símbolo de la vida humana y nunca van deshermanados. Don Ramón explica que el primer tránsito del amor es el amor doloroso, porque el egotismo tiene raíces muy profundas en todos los seres humanos y nos advierte que aún en el amor nacido de una emoción estética está allí presente el egotismo. Como consecuencia del egotismo sobreviene el dolor y la fatalidad. Pero esta fatalidad, dice él, es un don celeste, es una gracia teologal. Él dice esto porque el dolor y la fatalidad nos purifican de nuestro egotismo y nos conducen a más elevadas cumbres porque nos enseñan a amar con más sublimidad. El amor doloroso es el amor que perpetúa las formas sobre la superficie de la tierra. Y es amor doloroso cuando nuestro egotismo busca el placer para sí tras los goces de la lujuria. Pero resulta que el que así opera solamente está siendo esclavo del genio de la especie. Entonces sobreviene el dolor que nace del sexo. Esto no quiere decir que no se deba perpetuar la especie, sino que no hay que hacerlo pensando egotistamente en nosotros, sino en el bien de la humanidad. Como ya lo dijimos, cuando una pareja es capaz de comulgar anímicamente, álmicamente y luego amarse inmaculadamente en la forma para servir a la humanidad, vienen los grandes egos a la tierra, como en el caso de José, María y Jesús. Amor gozoso. Cuando trascendemos el sentimiento genitor y el halago de las formas sensibles, cuando trascendemos por entero nuestros fines mundanos, es decir, cuando trascendemos nuestro egotismo, deviene el amor gozoso. Don Ramón pone como ejemplo de este amor gozoso a Francisco de Asís, que amaba por igual la hormiga, la oruga, el agua, las hierbas, las estrellas y al ser humano. Y de esta manera nos explica cómo el amor gozoso, que ve la gracia y la esencia divina en todas las manifestaciones de la vida, es el segundo tránsito del amor. Amor con renunciamiento y quietud. Cuando trascendemos el amor gozoso y llegamos a la inmutabilidad de la esencia divina, sobreviene el amor con renunciamiento y quietud. Es decir, desvinculado del tiempo y del espacio, desvinculado de las imágenes sensibles del mundo, desligado de la percepción cronológica, viviendo el sentido de ser, la plenitud extática de comulgar armoniosamente con el alma del mundo. Esta plenitud extática consiste en sentir en nuestro ser la unidad de la vida. Otro aparte importantísimo de este capítulo es el siguiente. Cada aspecto de la divinidad sella un instante del tiempo. El demiurgo, arcano de la vida, sella la idea del futuro. El verbo, arcano del amor, sella la idea del presente. El paráclito, arcano del conocimiento, sella la idea del pasado. El paráclito representa la quieta unidad. El demiurgo
resume el acto. El verbo es el amor universal que los enlaza. 3 son los tránsitos del amor y los caminos extáticos y los de la belleza. 3 las caídas en la culpa. Mundo, demonio y carne se nutren de pasado, de presente y porvenir. A los 3 centros divinos están vinculados los 3 círculos temporales y a los círculos temporales los 3 enigmas del mal. La carne peca contra el Padre, el demonio contra el Verbo. El mundo peca contra la comprensión extática que resplandece en el Paracleto. Don Ramón explica que el mundo peca o no puede comulgar con el Paracleto por la percepción cronológica que tenemos de los instantes, por el cuidado que ponemos en el mudar de las formas. Él dice que el demonio peca contra el Verbo porque el demonio no es más que nuestro egotismo, lleno de rencor, envidia, aridez y odio, que solo persigue el bien propio olvidándose del bien ajeno. Y siendo el Verbo el amor universal, pecamos o estamos desarmonizados con este aspecto de la divinidad por nuestra falta de amor cósmico y universal. La carne, dice él, es el pecado o error nefando, aquel goce sensual donde se relaja y profana la idea creadora. Es la lujuria estéril que no perpetúa la vida en la entraña de la mujer con el sagrado semen, el íncubo, Sodoma y Onán. La lujuria estéril y la lujuria fértil son pecado contra el demiurgo, porque él es el supremo generador de todo cuanto es, y la generación es sagrada por excelencia. Sin ella no habría ni soles, ni galaxias, ni flores, ni aves, nada, absolutamente nada. Como lo dice textualmente don Ramón del Valle Inclán, citando una magnífica enseñanza de los gnósticos alejandrinos: todas las cosas son una misma para ser amadas, porque todas brotan de la eterna entraña en el eterno acto, quieto, absoluto y uno. Hasta aquí la cita de la lámpara maravillosa de don Ramón del Valle Inclán. Rindámosle culto a la Trinidad, ya que bajo su mira podemos comprender algo de la vida. Apliquemos la ley de causalidad a través de nuestros renacimientos para así poder evolucionar conscientemente, buscando la verdad por medio de la ciencia espiritual. Estudiemos cosmogénesis, antropogénesis, anatomía, fisiología, psicología, psicoanálisis, filosofía, endoterismo. Rindámosle culto a la belleza en la naturaleza, en la mariposa polícroma que hiende sus alas al viento sobre las aguas azules de los ríos, o el verde boscaje de la vegetación florida, en el niño de mirada límpida, inocente y alegre, en la poesía, en la música excelsa, en la pintura, en la escultura, en los libros llenos de estética como En armonía con el infinito, Rosa esotérica, La lámpara maravillosa.
Al rendirle culto a la Triunidad, le rendimos culto a la vida, porque ella misma es una oscilación perpetua, sinuosa del aliento universal entre dos polos complementarios, teniendo un tercer punto de armonía o punto equilibrante, entre el sístole y el diástole, entre el suspiro y el respiro, entre la pleamar y la bajamar. Siempre hay un punto de equilibrio sin el cual no podría haber ni sístole, ni diástole, ni suspiro, ni respiro, ni pleamar, ni bajamar. Que ese tercer punto equilibrante se manifieste progresivamente en todos los seres vivientes, en todas y cada una de nuestras existencias. Que la armonía sea la luz que ilumine nuestro sentir.